lo siguiente. Vamos a colocar en un extremo del tubo un gas y en el otro extremo del tubo vamos a colocar otro gas. Esos gases los vamos a colocar ¿de qué manera? Empapando un algodón con un líquido que produzca ese gas y de ese modo se queda sellado el tubo hacia el exterior, es decir, impedimos que entre otro tipo de gas al tubo. ¿Ok? Entonces, uno de los gases podría ser amoníaco y el otro gas podría ser ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces empapamos unos algodones con estas sustancias y las colocamos ahí obligándolas a pasar hacia el interior del tubo. ¿Ok? Pregunta, ¿dónde creen ustedes que se pueden encontrar estas dos sustancias? ¿En el centro del tubo, más hacia el amoníaco o más hacia el ácido clorhídrico? Repite la pregunta, profe, me hace el favor. Sí, mira, coloco las dos sustancias en los extremos del tubo. A continuación, las sustancias penetrarán al interior del tubo. Ya habrá un lugar donde se van a encontrar, ¿sí?, las moléculas tanto de amoníaco como las moléculas de ácido ¿De clorhídrico. qué sustancias hablamos, profe? Estamos hablando de amoníaco y de ácido clorhídrico. Ok. Entonces, ¿dónde se podrán encontrar? ¿En qué parte del tubo? ¿En el centro del tubo? ¿Más hacia el amoníaco? ¿Más hacia el ácido clorhídrico? ¿Qué creen? Yo Pues, pienso que hacia el amoníaco, ¿no? El compañero dice que se encontrarían más hacia el amoníaco. profe, yo ¿Sí? digo que como a la que tenga más... ¿Cómo le digo eso? O sea, como la que esté, o sea, como que la que esté más, la que tenga más, como la que esté más densa, no sé. Ujú. Profe, eso tendrá que ver algo con la electronegatividad. Que si tiene que ver con la electronegatividad, no tanto. Imagínense lo siguiente. A ver, no lo voy a decir, este ejemplo lo voy a usar a modo de tendencia, de ninguna manera lo voy a usar de forma despectiva, ¿ok? Imagínense que yo me busco dos personas, una que esté bastante obesa y una que esté bastante delgadita, ¿sí? Y las voy a poner a correr, ¿sí? Las voy a poner a correr desde la Universidad de Córdoba hasta la Universidad del Sinú, ¿sí? Los pongo a correr. ¿Quién llegará primero a la Universidad del Sinú? La delgada, obviamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién llegará primero a la Universidad del Sinú? Profe, ayuda el ingenio porque viene gordito con un carrito, llega y ya, listo. Se ganó A ver, flaquito. he dicho que los No, he puesto a no, correr. Profe, que mentira, tenga mentira, más profe. física, No, el profe. flaquito, por resistencia es flaquito, profesor. Porque He creo que puesto debe tener más resistencia, ¿no? No, porque hay veces que los gordos pueden tener mucha más física que un flaco ahí No, anémico. sí, De pronto, y entiendo, pero, o sea, metiéndole lógica, por lo general, los flaquitos se dice que tienen más resistencia porque tienen una mejor condición física, ¿no? Por eso se da la conclusión. Ok, Porque de eso es se trata. por... Excelente. Se trata de identificar la tendencia. Obviamente habrá situaciones donde el obeso llegará primero que el flaco. Existirán excepciones. Pero la tendencia es esa, ¿cierto? La tendencia es que de pronto el flaquito llegue más rápido, ¿sí? Ni siquiera estamos diciendo que el obeso no va a llegar, sino que a modo de tendencia el flaquito llegaría más rápido. Entonces, chicos, si hacemos esa misma analogía con las moléculas, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que recorrerá una mayor distancia en un mismo tiempo? El que tenga mayor resistencia. El que tenga, ¿qué? El que tenga un menor peso molecular va a recorrer una mayor distancia en el mismo tiempo. Entre el amoníaco y el ácido clorhídrico, ¿cuál de los dos tiene un menor peso molecular? el amoníaco. El amoníaco tiene un menor peso molecular, o sea que el amoníaco al mismo tiempo va a recorrer una mayor distancia, o sea que quizás estas dos sustancias se encuentren por acá, ¿sí? Más hacia el ácido clorhídrico. Si hacemos ese experimento, de hecho evidenciamos que eso es lo que ocurre. Las dos sustancias no se encuentran en el centro, se encuentran más hacia el ácido clorhídrico. ¿Y cómo podemos saber que se encuentran ahí? Podemos saberlo porque estas dos sustancias cuando se encuentran reaccionan y producen un compuesto cristalino, ¿sí? Una sal.
una sal que se conoce como cloruro de amonio, ¿sí? ¿Cómo se produce ese cloruro de amonio? Mediante la reacción, fíjense bien, amoníaco más ácido clorhídrico producen cloruro de amonio. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual se forma un aro coloreado, ¿sí? Como con residuo sólido, más hacia el ácido clorhídrico, dentro del tubo. Entonces, este experimento lo hizo un científico hace muchos años, un científico de apellido Graham, y por eso ese experimento se le dio el nombre de experimento de difusión de Graham, ¿sí? Ese experimento Graham lo correlacionó con los pesos moleculares de los gases y le permitió a Graham establecer una ley empírica, es decir, no es una ley que se pueda deducir planteando una integral, nada de eso. O sea, él empíricamente sacó la ley y los datos experimentalmente corroboran esa ley, ¿sí? Entonces, la ley de Graham nos dice que volumen, velocidad de difusión del gas 1 entre velocidad de difusión del gas 2 es igual al inverso de las raíces cuadradas de los pesos moleculares, peso molecular del gas 2 entre peso molecular del gas 1, ¿sí? Esto es lo que se conoce como ley de difusión. Existen varias leyes de difusión. Esta es la de Graham, que se relaciona con los pesos moleculares. Existe otra ley de difusión, que es la ley de difusión de Fick, ¿sí? Pero esa aplica para fluidos en general, no solo para los gases, también para los líquidos también, ¿sí? Entonces, bueno, les experimenté, bueno chicos, este experimento, esta ley de Graham, de hecho, tiene algunas aplicaciones como desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista analítico, incluso forense. ¿Por qué? Háganse de cuenta, ojo, háganse de cuenta que ustedes tienen un gas conocido. Digan ustedes que ustedes conocen este gas, el gas B1, pero tienen otro gas que es desconocido para ustedes y quieren determinar el peso molecular de ese gas desconocido. ¿Qué puedes hacer? Te buscas entonces un tubo de vidrio, colocas los dos gases y con la suerte de que los dos gases puedan generar alguna señal, algún color, algo en el punto donde se encuentren, entonces tú determinarás la velocidad de difusión de cada uno de los gases. Como quiera que conoces el peso molecular del gas 1, y has determinado experimentalmente tanto la velocidad de difusión del gas 1 como la velocidad de difusión del gas 2, la única variable sería el peso molecular del gas desconocido. O sea que fíjense que esta sería una estrategia para determinar el peso molecular de un gas desconocido. ¿Sí? Bajo condiciones también muy ideales, ¿sí? Que se cumplan muchas cosas, ¿sí? Entonces, sí, en un pasado obviamente no teníamos tantos equipos como existen hoy día para muchas situaciones, pero los químicos de antaño, hace 150 o 200 años, eran muy creativos e inventaban métodos como este, ¿sí? Para tratar de explorar lo desconocido. Bueno, ¿qué será eso de la difusión entonces? ¿Qué será eso de la difusión? ¿Qué me pueden decir? Bueno, básicamente es que los gases se difunden entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si colocamos muestras de gases en un mismo recipiente, estos se van a mezclar en su totalidad. ¿Sí? A eso hace referencia a la difusión de los gases, a esa capacidad de mezclarse muestras de gases totalmente entre sí.
Obviamente podríamos encontrar muchas otras propiedades de los gases, pero sin duda alguna estas tres que les he mencionado son totalmente importantes. Chicos, a continuación les voy a mostrar una imagen y ustedes me van a tratar de interpretar. Un esa imagen. momento. Ok. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿quién me interpreta esa imagen que están viendo allí? Bueno, chicos, sin percatarnos de ello, a todos nos sucede, no solo a nosotros, sino a todo lo que está en la tierra, animales, plantas, todos, ojo, todos estamos siendo, estamos siendo, o estamos percibiendo, sería la palabra, estamos percibiendo la presión atmosférica, ¿sí? Estamos sintiendo los efectos de la presión atmosférica, ¿sí? De hecho, eso se hace mucho más real, se siente con mayor intensidad cuando nos desplazamos a un lugar donde la presión atmosférica es distinta, ¿sí? Tenemos la ventaja de que estamos muy cerca del mar, la presión atmosférica es muy alta, en Montería la presión atmosférica es muy alta, eso nos provee de abundante aire, ¿sí? Una abundante concentración de gases en la atmósfera. Sin embargo, en lugares más altos, Medellín, Bogotá, la presión atmosférica es menor, ¿sí? Y lo que sentimos, por ejemplo, si empezamos a hacer ejercicio, es que nos cansamos con mayor facilidad, ¿sí? Y es sencillamente porque en la atmósfera, a mayor altura, hay menor cantidad de moléculas, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica, por tanto, es menor. Pregunta, ¿qué será entonces la presión atmosférica? ¿Quién me dice así en sus palabras? ¿Qué será la presión atmosférica? Porque lo único que yo sé de la presión atmosférica es La presión que fuese aire sobre los cuerpos. Excelente, sí, eso es. La presión atmosférica es la presión que ejercen las moléculas que están en la atmósfera sobre los cuerpos. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que están en la atmósfera? Principalmente el aire, pero también hay moléculas de agua, hay moléculas de distintos gases, incluso los gases de invernadero, esos gases que nosotros producimos como resultado de nuestras actividades, de los humos de los carros, los humos de las industrias, todo eso queda en la atmósfera y al final de cuentas todas esas moléculas están ejerciendo presión sobre los cuerpos. Muy bien, como dijo el compañero. Entonces, chicos, lo que les decía a ustedes anteriormente era que si estamos a nivel del mar, ¿sí? La columna de aire es mucho más alta, ¿sí? La columna de moléculas en la atmósfera es mucho más alta, fíjense bien. Montería, fíjense, estará como por aquí más o menos. Entonces ustedes, la columna sigue siendo bastante alta, ¿sí? No tan alta como a nivel del mar, pero sigue siendo bastante alta. A nivel de Medellín, ya obviamente la altura es menor. Ni qué decir si estamos en Bogotá, ¿sí? Fíjense cómo estaría más o menos la columna de atmósfera, la columna de moléculas en la atmósfera, ¿sí? Entonces, chicos, la presión atmosférica, existen unidades para medirlas, ¿sí? Existen unidades para medirla. Ahorita les muestro el fundamento
por definición, sí, ¿qué ibas a decir? Cuéntame. No se viene Pascal, ¿no? Sí, pascales es una de las opciones. Pascales es una de las opciones, no la más extendida, pero sí es posible medirla en pascales. La más utilizada suele ser la atmósfera, Milímetros de mercurio. los milímetros de mercurio y los bares. Sí. Entonces, la atmósfera sin duda alguna es la más. Entonces, a nivel del mar, ojo, a nivel del mar, la presión es de una atmósfera. ¿Sí? ¿Cómo se llegó a esa definición de una atmósfera? Fíjense que resulta bastante intuitivo. ¿Sí? Estamos a nivel del mar, ¿sí? Podemos utilizar una unidad que se llama atmósfera, que represente la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar. ¿Sí? Como quiera de que entre más alto te encuentres, menor es la presión, es claro que entre más subas, la presión va a ser entonces, ¿qué? Una fracción de la presión atmosférica. ¿Sí? O dicho de otra forma, va a ser menor que la presión atmosférica. Veamos la idea de esa presión atmosférica. ¿Sí? ¿Cómo se mide? Este dispositivo que que estoy tratando de ilustrar aquí, ¿sí? Se conoce como barómetro. Voy a disminuir un poquito el tamaño aquí. Ahí. Este dispositivo se conoce como barómetro. Es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Lo inventó un científico italiano de apellido Torricelli. ¿Sí? Chicos, el mercurio es una sustancia que a temperatura ambiente existe en forma líquida, a pesar de que es un metal. Es el único metal que existe como líquido a temperatura ambiente. El mercurio tiene algunas propiedades interesantes, y es que, a diferencia de líquidos como el agua que mojan el vidrio, el mercurio no moja el vidrio. Es decir, las interacciones entre el mercurio y el vidrio son muy bajas. ¿Sí? Eso se puede corroborar mediante la forma del menisco del líquido. Es decir, cuando nosotros tenemos un recipiente con agua, el líquido en su parte final genera un menisco que es cóncavo. En el mercurio no. En el mercurio el menisco se ve así plano y en cierta forma hasta convexo. Es decir, tiende a formar una montañita encima. ¿Sí? Y eso es porque las interacciones entre el mercurio y el vidrio son demasiado bajas. ¿Sí? Entonces no moja, no humecta, el mercurio no humecta al vidrio. Entonces, sabiendo que ya no hay interacciones entre el mercurio y el vidrio, Torricelli se le ocurrió que si colocaba un tubo al cual previamente le hace vacío en una poceta llena con mercurio, el mercurio iba a subir a través del tubo. Iba a subir por efecto de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que están en la atmósfera, fíjense bien, están haciendo presión sobre el mercurio. Entonces, esa presión que ejercen las moléculas de la atmósfera sobre el mercurio obligan al mercurio a ascender a través de este tubo. ¿Sí? Lo que Torricelli se dio cuenta es que cuando hacía este experimento a nivel del mar, ojo, a nivel del mar, el mercurio subía una altura de 76 centímetros. Óigase bien, menos de un metro, 76 centímetros. Que si lo expresamos en milímetros serían 760 milímetros. Entonces, esta fue la primera vez que se calculó la presión atmosférica. Y Torricelli dijo, la presión atmosférica o la presión de la atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense que esa fue la primera unidad para medir la presión atmosférica, los mililitros de mercurio. Con el tiempo, Torricelli murió y los mililitros de mercurio se rebautizaron. ¿Sí? Se rebautizaron. Entonces, se le dio el nombre de Torricellis, en honor a Torricelli, quien descubrió la unidad. ¿Sí? También se hizo la equivalencia, que una atmósfera correspondería entonces a 760 Torricellis o 760 mililitros de mercurio, como lo quieran ver. Entonces, así se mide la presión atmosférica, con un barómetro. Hoy día los barómetros son de hecho mucho más pequeños, no son así tan grandes como estos. Existen barómetros portátiles supremamente pequeños. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No?
Bueno, entonces regresemos acá al tablero. Chicos, a este punto yo estoy casi seguro, espero que sí, todos tengamos claro qué es presión. Es decir, cuando hablamos de presión, ¿a qué hacemos referencia? Sí, desde el punto de vista de la física. Presión es igual a ¿qué? Presión es una fuerza que se aplica sobre unidad de área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué unidades podemos manejar para las presiones? O unidades que podamos manejar. Tenemos una atmósfera que corresponde a 760 milímetros de mercurio. Ya yo les había dicho que esta unidad se rebautizó con el tiempo, de modo que un solo milímetro de mercurio corresponde a un torr, ¿sí? Es decir, un torricel. Entonces, estas son las unidades más utilizadas para medir presión atmosférica, ¿sí? Obviamente, si hablamos de unidades de presión, encontraremos todas o muchas unidades habidas y por haber, ¿sí? Entre ellos los pascales que mencionaba algún compañero, ¿ok? En Newton también, ¿cierto, profe? Newton es una unidad de fuerza, pero la puedes convertir en una unidad de presión dividiendo entre un área, ¿sí? Ok, entonces recordamos ahí un poquitico sobre la presión y la presión atmosférica que nos interesa, que es la temperatura. Esto sí que es bien interesante, ¿qué es temperatura? No pueden pasar por un curso, no pueden ser ingenieros, digo yo, sin saber claramente qué es la temperatura. ¿Qué será la temperatura? Nada, se quedaron El nivel callados. de calor, profe. No, la O temperatura no es sea, nivel. cuando uno dice que la temperatura está alta es porque tiene que ver con la presión, ¿no? No, se lo voy a explicar. La Una temperatura, manifestación. si bien se puede relacionar con el calor, o se puede relacionar, su definición no está relacionada con el calor, sino con energía cinética. La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas. Se lo voy a explicar, no se preocupe. No sé si en alguna clase les hablé del cero absoluto o el cero Kelvin. ¿Nunca les hablé de eso? El cero absoluto es un concepto desarrollado en termodinámica. Termodinámica es una disciplina que precisamente se encarga de estudiar el calor, ¿sí? Y las relaciones entre calor y pues muchas otras situaciones también, ¿sí? La termodinámica, de hecho, fue una de las primeras disciplinas de la ingeniería. Cuando la ingeniería no existía, es decir, ninguna ingeniería existía formalmente, se empezaron a desarrollar las máquinas de vapor, ¿sí? Entonces, de hecho, el concepto de ingeniero, si ustedes lo han leído alguna vez, significa el hombre de la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros ingenieros fueron aquellas personas muy estudiosas que se encargaron de perfeccionar el funcionamiento de las máquinas de vapor. Entonces, eso estamos hablando de la ingeniería victoriana, que es probablemente de las primeras ingenierías formales que existen. Se desarrolló de pronto en Inglaterra, por allá como a finales de 1700 más o menos. Y esos que fueron los primeros ingenieros formales, normalmente todos eran expertos en termodinámica, ¿sí? Algunas ingenierías incluso al día de hoy siguen viendo termodinámica porque la verdad es que es una asignatura hermosísima, espectacular. Bueno, desde la termodinámica, esto no es ok, ¿sí? Esto es cero absoluto o cero Kelvin, ¿ok? Cero Kelvin. Sucede que de las escalas de temperatura, la escala Kelvin es la escala más apropiada de todas. ¿Por qué? Porque la escala Kelvin está relacionada con la energía cinética de las moléculas. Para que tengamos una idea más clara, vean. Según la termodinámica, si un cuerpo se encuentra a una temperatura de 0 Kelvin, es decir, al cero absoluto, ese cuerpo no tiene ningún tipo de movimiento, ni siquiera vibraciones, ¿sí? O sea que el 0 Kelvin es una temperatura a la cual cesan los movimientos de las moléculas.
cesan sus vibraciones, ¿sí? Todo tipo de movimiento. Chicos, curiosamente, y eso demuestra que la termodinámica está en lo cierto, o debería estar en lo cierto, es que ningún sistema artificial ni ninguna exploración que hayamos hecho en el universo conocido ha permitido registrar temperaturas de 0 Kelvin. Se han registrado temperaturas muy cercanas, temperaturas, por ejemplo, de 4 Kelvin, ¿sí? Incluso temperaturas entre 3 y 4 Kelvin también. Entonces, se sabe que en puntos fríos del universo, las temperaturas que se registran son temperaturas más o menos de ese orden, 3, 4 Kelvin, y en la Tierra artificialmente también se pueden registrar temperaturas similares mediante varias metodologías. Por ejemplo, con helio líquido, el helio líquido puede refrigerar una sustancia a temperaturas de 4 Kelvin y también mediante un mecanismo que se llama refrigeración magnética. ¿Sí? Son métodos con los cuales se pueden alcanzar temperaturas más bajas, pero lo más bajo que hemos llegado es más o menos a esos valores. 4 Kelvin y un poquito más bajo, ¿sí? Entre 3 y 4 Kelvin. ¿Sí? Teóricamente, según la termodinámica, no se podría llegar al 0 Kelvin, porque si llegamos al 0 Kelvin, entonces no hay ningún tipo de movimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense la definición de temperatura, medida de la energía cinética de las moléculas. Se lo voy a tratar de explicar ahora con un ejemplo más cotidiano. Imagínense que ustedes ahora están en su habitación, ¿sí? Que tienen el aire apagado, que tienen el ventilador apagado, todo lo tienen apagado. Empiezan a sentir que hace calor, ¿sí? Empiezan a sentir que hace calor. La temperatura ahora mismo en su habitación, digamos que está a 30 grados Celsius. Ojo, 30 grados Celsius. A continuación, ustedes prenden el aire acondicionado. Como consecuencia, ¿la temperatura aumenta o disminuye? Disminuye, profe. Disminuye. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Fíjense lo que está ocurriendo. ¿Cómo es eso posible? Resulta que las moléculas que básicamente determinan la temperatura de la habitación son las moléculas que están ahí en la habitación, moléculas de aire, moléculas de agua. Antes de que prendieran ese ventilador, esas moléculas tienen bastante energía cinética. En promedio, muchas tienen energía cinética alta. Entonces, la sensación térmica es elevada. ¿Qué ocurre cuando prendes el aire acondicionado? Las moléculas que se mueven más rápido, no todas, las que se mueven más rápido son las primeras que llegan al aire acondicionado. O sea que son las primeras moléculas que el aire acondicionado retira. Entonces, ¿qué ocurre? Al retirar esas moléculas, la temperatura al interior de la habitación en promedio, ojo, en promedio desciende. ¿Sí? ¿Qué ocurrirá? Que a la habitación seguirán entrando moléculas. Equilibrio térmico. Exactamente. A la habitación seguirán entrando moléculas por otros mecanismos, es decir, aunque ustedes no son conscientes, caben muchas moléculas, por decir algo, por debajo de la puerta, en fin, orificios en el techo, por donde puedan las moléculas empezarán a entrar, ¿sí? Esas moléculas que intentan entrar o que entran tienden a aumentar la temperatura, pero por fortuna está el aire acondicionado siempre removiendo moléculas con elevada energía cinética y manteniendo el equilibrio, como dice el compañero. ¿Sí? Entonces, fíjense que, bueno, al final de cuentas el calor sí está relacionado con la temperatura, ¿sí? Pero la temperatura se definió originalmente en términos de la energía cinética. O sea que cuando algo está a mayor temperatura, quiere decir que las moléculas, los átomos que constituyen ese algo, tienen también suficiente energía cinética. Si sobre ese mismo cuerpo disminuye la temperatura, entonces que disminuye la energía cinética de esas moléculas, de esos átomos. ¿Sí? Vean, chicos, un ejemplo, yo creo que ya ustedes son personas bastante adultas y este ejemplo obviamente lo voy a decir con mucho respeto, con mucho respeto. Imagínense ustedes que nosotros usamos un termómetro y nos escaneamos a nosotros mismos con ese termómetro. ¿Cuáles serán las zonas que el termómetro registra que tienen mayor temperatura en nuestro cuerpo?
Las axilas, la boca y el Las resto. axilas, la boca, la zona de los genitales. Sí, porque sobre esas zonas, chicos, hay fluidos, hay moléculas que tienen mayor energía cinética que el resto de las otras que están un poco más inmóviles. ¿Sí? Entonces, fíjense que con ese ejemplo sencillo pueden ver un poco la tendencia de que la temperatura al final de cuentas está relacionada con la energía cinética de las moléculas. ¿Sí? Espero que nunca se les olvide, ¿ok? Y también la idea del cero absoluto, la temperatura a la cual cesa el movimiento de las moléculas. Bueno, ¿cuáles escalas de temperatura conocen ustedes, por cierto? Grados centígrados, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Excelente. ¿Qué más? O mi padre es la única que conozco. Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Excelente. Entonces el compañero conoce la escala Celsius. Me ha dicho que conoce la escala Fahrenheit. Y existe otra escala que se conoce como escala Kelvin. ¿Sí? Bueno, chicos. ¿En qué se basa la escala Celsius? ¿Alguien sabe? ¿En qué se basa esta escala? El cero en esta escala que determina. El punto de fusión. Sí, muy bien. ¿El punto de qué? De fusión. No es de fusión, realmente, bueno, sí, también se podría denominar fusión, sí, tienes razón. Sí, Ebullición, profe. pero se suele decir más en el punto de congelación del agua, ¿sí? Pero sí, fusión también se puede entender, ¿sí? A esta temperatura se da, ¿qué? La congelación del agua. Importante es que a ese mismo valor también ocurre la congelación del agua en la escala Fahrenheit, pero realmente son equivalentes, solo que el valor numérico que se le da a la escala Fahrenheit, a donde ocurre eso, es un valor de 32 Fahrenheit. ¿Sí? O sea, esto mismo ocurre a 32 Fahrenheit. Luego, Igual a 273.15 Kelvin. También. excelente. Entonces, a 100 grados Celsius, ¿qué ocurre? Hierve el agua. Ese es el de ebullición. El término correcto es ebullición, ¿sí? Ebullición del agua. Entonces, el agua ebulle a 100 grados Celsius y en la escala Fahrenheit, ¿eso ocurre a cuánto? 212. Excelente. A 212 Fahrenheit. Muy bien. No aproveché para explicarles lo de la ebullición ahorita que tenía el diagrama de la presión atmosférica. Chicos, pero la ebullición se trata de lo siguiente. Verán, a temperatura ambiente el agua se evapora. Ustedes lo habrán notado, que tú dejas un vaso con agua, lo dejas ahí destapado, regresas al día siguiente y el vaso está por la mitad o ya no hay agua en el vaso. ¿Sí? Tú lavas la ropa, la colocas en el alambre y ya por la tarde la recoges y el agua se ha evaporado toda. Es decir, que el agua también el vapor de agua se puede generar a temperatura ambiente. Lo que ocurre a 100 grados Celsius, ojo, lo que ocurre a 100 grados Celsius es que la energía cinética de las moléculas de agua es tan alta que supera a la presión atmosférica. Es decir, esas moléculas que están en la atmósfera son las que evitan que los líquidos se evaporen con facilidad. Pero cuando las moléculas del líquido tienen suficiente energía cinética, rompen o vencen esa presión atmosférica. Entonces, la temperatura de ebullición está relacionada, ojo, con la energía necesaria para que las moléculas superen la presión atmosférica o la presión externa cuando digamos que no es necesariamente la atmósfera, que está, por ejemplo, en un recipiente que está cerrado, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? A eso hace referencia la ebullición, cuando las moléculas de vapor de agua vencen a la presión de la atmósfera. Bueno, chicos, entonces podemos usar eso que les he dicho, esos valores que he colocado ahí,
para deducir una relación matemática entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Es decir, si yo quisiera conocer un valor de temperatura en grados Celsius, cuando lo que conozco es un valor de temperatura en grados Fahrenheit, ¿qué debería hacer? Fíjense que es muy fácil. Nótense que la escala Celsius está en 0 y ya la Fahrenheit está en 32. Si yo las quiero igualar a este valor en Fahrenheit, primero que todo tendría que restarle 32. Sería lo primero que debería hacer. Nótense que si este valor es en Fahrenheit, yo de algún modo tendría que multiplicar por Celsius, ojo, de algún modo tendría que multiplicar por Celsius y dividir entre Fahrenheit. Ojo, de algún modo tendría que hacer eso para que ocurra esto, vean, que al cancelar los Fahrenheit me quede en Celsius. ¿Estamos de acuerdo? De algún modo tendría que hacer eso. Entonces, vean, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar entonces por Celsius. Ojo, voy a multiplicar por Celsius, pero no solo por Celsius, voy a multiplicar por todo el rango de la escala Celsius, que ese rango, por cierto, es de 100. ¿Ok? Este rango es de 100. O sea que eso me va a servir para cualquier conversión en general. Y voy a dividir entre Fahrenheit, pero voy a dividir específicamente entre las unidades que tenga este rango. ¿Cuánto sería 212 menos 32? Eso daría 180. ¿Ok? Entonces fíjense que voy a dividir entre 180. Y vean que tengo ya una relación entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Aquí yo puedo simplificar un poco. Este 0 lo puedo cancelar con este 0. Mitad de 10 sería 5. Mitad de 18 sería 9. ¿Ok? Entonces este 9 lo voy a pasar a multiplicar acá y me quedaría 9 grados Celsius. Este 5 lo paso a dividir. Entonces sería 9 quintos de grados Celsius. Me quedaría este menos 32 que lo puedo pasar a este otro lado. Bueno, igual, vamos a dejarlo ahí. Sería igual a grados Fahrenheit menos 32. ¿Sí? Entonces, esta ecuación la puedo usar yo en el sentido que yo quiera. ¿Sí? Es decir, si lo que quiero es grados Celsius despejado, bueno, que por cierto ya los tenía anteriormente despejados, era grados Celsius es igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32. Pero si la quisiera despejada para Fahrenheit sería como grados Fahrenheit sería igual a 9 quintos de grados Celsius más 32. Mi recomendación es que esta operación hay que hacerla primero, ¿sí? De hecho, la matemática nos enseña que el orden de las operaciones sería así. Primero la multiplicación y luego se haría esa suma. Entonces, fíjense, según el caso que ustedes necesiten, ya pueden usar cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Vale? Importante, si yo quisiera establecer una relación entre Kelvin y grados Celsius, podría ser lo siguiente. Cuando la escala Celsius está en 0, la Kelvin está en 273. Para ser exacto sería 273.15, si quisiera ser un poco más exacto. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando la Celsius está en 100, la Kelvin está en 373.15. Importante, chicos. Fíjense que tanto en Celsius como en Fahrenheit yo puedo utilizar grados Celsius, grados Fahrenheit. Para Kelvin no. Kelvin debe decirse Kelvin, porque es la escala de temperatura absoluta. Bueno, ¿qué ecuación podría sacar de aquí? ¿Qué ecuación podría yo sacar de aquí? Bueno, la ecuación sería la siguiente. Si lo que me interesa es conocer un valor de temperatura en grados Celsius, o vamos a decir Kelvin, que sería mucho más fácil. En Kelvin, cuando lo que conozco es un valor en grados Celsius, lo único que tengo que hacer es sumarle a los grados Celsius 273. ¿Sí? 273.15. Entonces, esa es la relación. ¿Ok? Entonces tenemos ahí tres ecuaciones supremamente importantes. Esta de acá y esta otra. ¿Sí? Despejadas para lo que queramos. ¿Sí?
Yo sé que eso lo habrán usado alguna vez en el colegio, sí, me imagino. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, voy a borrar. Ninguna, profe. Muy bien. Bueno, hablemos de la ecuación de los gases ideales. ¿Quién recuerda esa ecuación? A mí en el colegio no me dejaban sacar fórmulas. Entonces a mí me tocaba aprenderme las ecuaciones. Entonces yo decía, pájaros volando igual a número de ratones trotando. ¿Sí? Bueno, ¿qué eran los términos de esa ecuación? No, pero Perdón, ¿qué yo me me la decía? sé de otra manera, bro. ¿Cómo te la sabes tú? Profesores vagos no revisan tareas. Profesores vagos no revisan tareas. Vaya, vaya, ok. Entonces, chicos, ¿qué son los términos de esta ecuación? Fíjense bien. P viene siendo la presión. Esa presión debe estar en unidades de atmósfera. Ya habíamos mencionado qué son las atmósferas y cómo se relacionan con los milímetros de mercurio, con los torriceles. ¿Ok? B es el volumen. Para usar esta ecuación, el volumen debe estar expresado en litros. ¿Ok? ¿Qué más? N son los moles. Ya todos aquí sabemos que son moles. ¿Qué más tenemos? R es muy importante, chicos. R se conoce como constante de los gases. Esta constante de los gases tiene un valor muy específico, es 0.082 atmósferas por litros sobre Kelvin por mol. ¿Ok? Y tenemos T, que viene siendo la temperatura. Para usar esta ecuación, la temperatura debe estar expresada en Kelvin. ¿Ok? Para usar esta ecuación, la temperatura debe estar expresada en Kelvin. Listo, chicos. Entonces, cópiense el siguiente problema para poner en práctica esa ecuacióncita. El problema 1. Vayan copiándolo. Ya lo resolvemos.
¿Listo, chicos? Lo resolvemos entonces. Bueno, ¿qué será lo primero que debemos hacer para resolver ese problema? ¿Quién me ayuda? ¿Qué será lo primero que podemos hacer? Acuérdense que la presión nos la dieron en torricelis, 748 torricelis. ¿Qué podemos hacer? Tienen que estar en atmósfera, ¿no? Excelente. Lo primero que vamos a hacer es pasar de torricelis a atmósfera. ¿Cómo lo hacemos? Con la relación una atmósfera corresponde a 760 torricelis. Vamos a escribirlo. ¿Ok? Ya nos quedaría en atmósfera. Eso sería 0.98. 0.98 atmósfera. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? La temperatura, fíjense bien que nos la dieron en grados Celsius. ¿Sí? La temperatura fue de 30 grados Celsius. ¿Qué podemos hacer para pasarla a Kelvin? Sumándole los 163. Exactamente. Entonces, fíjense, tomamos estos 30 y le sumamos 273.15. El resultado quedará entonces en Kelvin. ¿Ok? 293.15. No, da más. Dama, 303. 303.15. Excelente. 303.15 Kelvin. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya tengo la presión en atmósfera como la necesitaba y la temperatura en Kelvin como la necesitaba. Entonces, ahora sí puedo aplicar la ecuación. Pregunta, ¿qué es lo que lo que nos piden? Nos piden el volumen. Ese volumen lo puedo despejar de aquí. Entonces, volumen será igual a nRT sobre P. ¿Ok? Reemplazo, ¿cuántos moles hay? El problema te lo dice, 4 moles. La constante de los gases vale 0.082 atmósferas por litros sobre Kelvin por mol. La temperatura es de 303.15 Kelvin. Y todo esto lo vamos a dividir entre la presión, exactamente, que fue de 0.98 atmósferas. Importante, veamos que se cancela. ¿Sí? Este mol se cancela con este mol de aquí. Kelvin Este con el Kelvin Kelvin. con este Kelvin. Y estas atmósferas también se cancelan. Ojo. ¿Sí? Si no se cancelan directamente, cuando se aplica la regla a la oreja, sí se cancela. ¿Ok? Entonces fíjense que ya el volumen me va a quedar en litros. ¿De cuánto será ese volumen? Si hacen la operación. 2 litros. No hagan esa operación, eso da otro valor. 4 por 0.082 por 303.15 entre 0.98. Bueno, ya ustedes revisan, eso da alrededor de 101 litros. ¿Ok? Profe, me da 101.46 litros. Bueno, excelente. ¿Ok?
Bueno, chicos, la ecuación de los gases se puede también utilizar de muchas maneras. También podemos resolver ejercicios de estequiometría usando gases. Entonces, vamos a ver si resolvemos algún problemita de ese tipo, de estequiometría de gases. Si ya copiaron ese problema, copiense este otro. El problema 2. Chicos, por cierto, sus notas están en ELISA. Si alguien tiene alguna duda, me escribe un correo a la mayor brevedad, ¿sí? Porque yo creo que ya la plataforma cerrará hoy o mañana, ¿sí? No creo que demore mucho ayer. ¿Listo? ¿Ya todos copiaron? Me avisan. Bueno, ¿ya todos copiaron? Bueno, vamos a explicarlo entonces.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación balanceada, ¿sí? El problema me dio la ecuación, nos dice que bicarbonato de sodio reacciona con ácido sulfúrico para producir CO2, sulfato ácido de sodio y agua. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que esa ecuación esté balanceada. ¿Ok? Entonces, verificamos que la misma cantidad de elementos están en ambos lados. Tengo un sodio de este lado, un sodio del lado derecho, hidrógenos. Sí están, profe. Tengo 3 y 3 a la derecha, un azufre, en fin. Como dice el compañero, todo está balanceado. Perfecto. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que cuánto bicarbonato, cuántos gramos de este señor se requieren para producir 5.55 litros de CO2. ¿Ok? Pero además de eso nos dan unas condiciones a las cuales se obtiene ese CO2. Son condiciones de temperatura y de presión, ¿sí? A 25 grados Celsius y una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pregunta, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos resolver ese problema? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Fíjense, chicos, que si pudiésemos ser capaces de calcular los moles de CO2, ¿qué podríamos hacer con esos moles de CO2? Calcular los moles de bicarbonato. Y si encuentro los moles de bicarbonato, los puedo usar para calcular los gramos. ¿Ok? Pregunta, ¿cómo podría calcular los moles de CO2? ¿Cómo lo podría calcular? Acuérdense que moles es igual a PV sobre RT. O sea que puedo usar la ecuación de los gases ideales para encontrar los moles de CO2 que se producen. Y el resto del problema es mera estequiometría, de la que ya habíamos visto en clases pasadas. Entonces, calculemos esos moles de CO2. Para calcular los moles de CO2 es simplemente multiplicar por PV y dividir entre RT. 760 mililitros de mercurio es lo mismo que una atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? Y 25 grados Celsius en Kelvin corresponderá a ¿cuánto? A 298.15 Kelvin. ¿Ok? Entonces tengo toda la información, es simplemente reemplazar. La presión, una atmósfera. ¿Qué más? El volumen, 5.55 litros. Y debajo tengo la constante de los gases, que vale 0.082 atmósferas por litros sobre Kelvin por mol. Y todo esto multiplicado por la temperatura, que es 298.15 Kelvin. ¿Ok? ¿Cuánto dará todo eso? Ustedes pueden verificar allá, 0.227 moles.
Acuérdense que aquí atmósfera y atmósfera se cancela, los Kelvin se cancelan y los litros también. Y este mol sube arriba, la unidad sube arriba cuando se aplica la regla de la oreja. Entonces ya conozco los moles de CO2. ¿Qué puedo hacer con esa información? Fíjense bien, si conozco los moles de CO2, puedo calcular los moles de bicarbonato. Eso simplemente es una conversión de unidades. Fíjense bien, tengo 0.227 mol de CO2. Para hacer la conversión, utilizo el factor estequiométrico. Para eso tengo que mirar la reacción balanceada. Fíjense bien, imaginariamente hay un mol de CO2 aquí, imaginariamente hay un mol de bicarbonato. Entonces yo planteo la relación. Un mol de bicarbonato produce un mol de CO2. Entonces, mol de CO2 y mol de CO2 se cancelan y el resultado quedará en moles de bicarbonato. Puedo aprovechar ese mismo paso para llegar a los gramos. Fíjense que el siguiente paso es llegar a los gramos. Para llegar a los gramos, simplemente es tener en cuenta el peso molecular del bicarbonato. ¿Cuánto pesa una mol de bicarbonato? ¿Sí? Entonces, mol y mol se cancelará y quedará en gramos. Ese peso molecular es de 83 gramos. ¿Ok? El resultado, por tanto, es de 18.84 gramos. Ese es el resultado. ¿Gramos de qué, por cierto? Gramos de bicarbonato. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas, chicos? Ahora que tengo claro. Excelente. No, pero ¿Ya copiaron? todo claro. Muy bien, ¿ya copiaron? Bueno, vamos a seguir. ¿Ya borrar ahí? Ahorita que tenga tiempo, quizás Profe. por las horas de la tarde, les voy a colocar un taller para que practiquen. ¿Sí? Sí, que me ibas a preguntar. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, vamos a hablar de temperatura y presión estándar. Bueno, chicos, les debo decir que por acuerdo internacional, se definieron unas condiciones que se conocen como condiciones STP. ¿Qué quiere decir eso? Condiciones normales o estándares de temperatura y presión. ¿Sí? ¿Cuáles son esos valores estándares de temperatura y presión? Una temperatura igual a 0 grados Celsius, es decir, 273.15 Kelvin,
y una presión de una atmósfera. Entonces, cuando ustedes vean en un problema de gases, STP o condiciones STP les están diciendo es que la temperatura es de 0 grados Celsius y la presión es de una atmósfera, ¿sí? Y eso es por acuerdo internacional. ¿Para qué se usa eso? Sucede que, sobre todo en los tiempos donde se empezó a investigar sobre los gases, muchos hacían experimentos a diferentes condiciones para que los demás investigadores pudiesen reproducir los experimentos. Lo que soltó es establecer unas condiciones bajo las cuales se debía normalmente hacer esos experimentos, de modo que cualquiera que los repitiera debía obtener los mismos resultados. Entonces fueron unas condiciones de estándares, unas condiciones de referencia. Eso permanece al día de hoy y es muy útil para hacer rápidamente un experimento relacionado con gases o establecer unas condiciones preliminares para cualquier gas. Les voy a colocar aquí una figurita. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Quién me explica con sus propias palabras lo que está observando en la figura? ¿Qué le puedo decir? Que cuando hay mayor presión, las moléculas de gas se encuentran menos disueltas. Todo lo contrario. Cuando hay menor o mayor presión. Pues cuando hay mayor presión, cuando hay mayor presión. Cuando hay mayor presión, Se encuentran, cuando hay menor presión, me enredé. O sea, sí, sí. cuando hay mayor presión, las moléculas se encuentran, no sé, más disueltas o menos disueltas. O sea, Como más. Es que, porque aquí dice que están más disueltas, más moléculas de gas disueltas, pero, o sea, no sé, yo fíjate las veo que, como bueno, moléculas. vayamos por partes. ¿Cuándo la presión en la lata de gas es mayor? ¿Cuando la lata está cerrada o cuando está abierta? No, está cerrada. Está Cuando está cerrada. cerrada la lata, la presión del gas es mayor, ¿sí? Por tanto, si la presión es mayor, quiere decir que la solubilidad de los gases también es mayor. La solubilidad de los gases en líquidos, ¿sí? Entonces, esa es la explicación por la cual, chicos, cuando se abre, inmediatamente la gaseosa escapan moléculas de CO2, porque la presión disminuye al abrir la lata. ¿Sí? La presión tiende, ojo, a equipararse con la presión atmosférica, pero realmente en la lata, cuando está sellada, la presión es mayor que la presión atmosférica. Entonces, disminuye la presión, disminuye entonces la solubilidad de los gases que están disueltos en el líquido.
Entonces, ese gas que está disuelto en la bebida es CO2, ¿sí? Parte de ese CO2 se escapa inmediatamente, se abre la lata de la gaseosa. Esa es la razón por la cual cuando tenemos gaseosa en la nevera, después de abrirla tantas veces, muchos sentimos que ya no sabe lo mismo, ¿sí? Muchos sentimos que ya no sabe lo mismo, pero es porque ha escapado una considerable cantidad de CO2 de la gaseosa, ¿sí? Entonces, esto se conoce... Sí, cuéntame, sí. Y cuando uno la agita, ¿qué ocurre? ¿Cuándo qué? Cuando la agita uno, ¿qué? Exactamente lo mismo. Cuando la agitas, ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando la agitas, está ocurriendo exactamente lo mismo. Chicos, también hay que tener en cuenta también el efecto también de la temperatura. ¿Sí? La solubilidad de los gases, la solubilidad de los gases en líquidos también aumenta cuando disminuye la temperatura. ¿Sí? Mientras que cuando aumenta la temperatura, disminuye esa solubilidad de los gases en el líquido. Eso se puede ilustrar en esto que está acá, que se conoce como ley de Henry, ¿sí? Que habla de la disolución de los gases en líquidos. Entonces, fíjense esa ecuación que está ahí. S, que es la solubilidad, es directamente proporcional a la presión y se convierte en una igualdad cuando introducimos una constante que se conoce como constante de Henry, ¿sí? Eso, cualquier ecuación lineal es normal, ¿sí? La presencia de una constante que hace que la proporcionalidad entre dos variables se haga una igualdad. Entonces, entre mayor sea la presión de dicho gas, ¿sí? Nótense ustedes, entre mayor sea la presión de dicho gas, mayor es la solubilidad. Por supuesto, en algunas situaciones yo puedo tener más de un gas. Si yo tuviese más de un gas en un recipiente, lo correcto no es hablar de presión total. Lo correcto sería hablar de presión parcial, que sería la presión que ejerce dicho gas en la mezcla. Por ejemplo, si tengo tres gases, oxígeno, nitrógeno y helio, cada uno tiene su presión parcial dentro del recipiente que los contiene. Entonces habrá una presión parcial de oxígeno, una presión parcial de nitrógeno, una presión parcial de helio. ¿Sí? Entonces es lo que les voy a explicar a continuación. ¿Sí? Una ley que se conoce como la ley de Dalton de las presiones parciales. Imagínense, chicos, que tenemos una mezcla de gases. ¿Sí? En un recipiente tengo los gases A, B y C. ¿Ok? Dentro de un recipiente, este recipiente incluso puede ser un recipiente cerrado. La presión total, bueno, podemos decir que los moles totales aquí será igual a ¿qué? Los moles totales será igual a los moles de A más los moles de B más los moles de C. Esos son los moles totales que hay en ese recipiente. Pero veamos lo siguiente. Si yo quisiera saber de cuánto es la presión dentro de este recipiente, esa presión total será igual a ¿qué? Será igual a los moles totales multiplicado por R por T y dividido todo sobre B. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Toda esta ecuación que tengo aquí la voy a reemplazar acá en esta otra ecuación. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces la presión total? Fíjense que entra este término aquí, Na más Nb más Nc
todo esto multiplicado por RT y dividido entre B. Entonces, algebraicamente, lo que ocurre es que yo esto lo puedo expandir. Presión total será igual entonces a los moles de A multiplicado por RT sobre B más los moles de B multiplicado por RT sobre B más los moles de C multiplicado por RT sobre B. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces fíjense que toda esta ecuación es la ecuación de Dalton. Es decir, si yo llamo por ejemplo... ¿Usted qué ejercicio está explicando? El que está en la imagen azul. Eso le iba a decir, profesor, usted tiene rato de estar en una misma imagen. La imagen que dice disolución de gases en líquidos. Sí, fue que no corrió el tablero, sí, ustedes disculpen. Sí, voy a tener que explicárselos de nuevo, porque sí, no se perdieron toda la explicación. Vamos a explicarlo de nuevo. Bueno, chicos, lo que estamos es considerando cómo se comporta un gas en particular dentro de una mezcla, ¿sí? A la conclusión que vamos a llegar es que cada uno de esos gases ejerce una presión en la mezcla y esa presión se puede calcular. Y además de eso se puede calcular la contribución de ese gas a la presión total, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que como la mezcla está formada por los gases A, B y C, el número total de moles en la mezcla estará dado por los moles de A más los moles de B más los moles de C. ¿Ok? Entonces, la ecuación de los gases ideales que me dice presión es igual a nRT sobre B. Pero si yo hablo de presión total, entonces debería hablar de presión total, sería igual a moles totales por RT sobre B. Entonces, voy a reemplazar esto que había deducido inicialmente para los moles totales dentro de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá moles totales es igual a Na más N de B más N de C. ¿Ok? Todo eso queda multiplicado por RT y dividido entre B. Entonces, algebraicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a expandir esa ecuación. Presión total será igual a los moles de A multiplicado por RT sobre B más los moles de B multiplicado por RT sobre B más los moles de C multiplicado por RT y dividido entre B. ¿Sí? Entonces fíjense que cada uno de esos términos que aparecieron ahí son términos que se conocen como presiones parciales. ¿Sí? Fíjense bien, ¿cómo quedará la presión parcial de A? Presión parcial de A será igual a los moles de A por RT sobre B. La presión parcial de B, ¿cómo quedaría? Presión parcial de B será los moles de B por RT sobre B. Y presión parcial de C será igual a los moles de C por RT sobre B. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos términos, fíjense bien que son presiones parciales. ¿Cómo quedaría toda la ecuación? Presión total, entonces será igual a presión de A más presión de B más presión de C. Esta ecuación se conoce como ley de Dalton. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la ley de Dalton. Pues la ley de Dalton lo que nos dice es que la presión total de un gas es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Se entiende, chicos?
Entonces fíjense que hemos visto dos leyes que de pronto no alcanzaron en el colegio, no se daban en el colegio, que es la ley de Henry, que nos habla de la solubilidad de los gases en los líquidos y su relación con la presión. Y hemos hablado ahora también de la ley de Dalton, de las presiones parciales. Bueno, esta ley de Dalton de las presiones parciales también tiene una aplicación, ¿sí? En el buceo, por ejemplo. Ya les muestro una imagen que tengo al respecto. ¿Sí? En el buceo de inmersión. ¿Alguien ha buceado aquí alguna vez? Chicos, ¿alguno de ustedes ha Pues buceado? yo estoy haciendo las prácticas, profe. ¿Sí? ¿Qué te han explicado sobre los ascensos y todas esas cosas? No, que voy a hacer las prácticas. Ah, vas a hacer las prácticas, correcto, ¿sí? Pero hay una buena pregunta. Sí, Ahora se cuéntame. está hablando de presión. La presión atmosférica es igual que la presión del agua. No, la presión atmosférica es la presión que ejercen las moléculas que están en la atmósfera sobre los cuerpos, ¿sí? En parte es presión de agua, porque algunas de las moléculas que están en la atmósfera son moléculas de agua. Dicho de otra forma, si consideras la presión atmosférica como una presión total, a la presión atmosférica contribuyen la presión parcial de agua, la presión parcial de otros gases, la presión parcial de CO2, ¿sí? ¿Se entiende? No es solo agua la que contribuye a la presión atmosférica, también el aire y otros gases. Chicos, vean, rápidamente, con base en esta figura y lo que hayamos visto de la ley de Henry, a los buzos cuando los entrenan, les explican que deben controlar sobre todo las velocidades de ascenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ellos han descendido lo suficiente, ¿qué ocurre? La presión sobre el buzo ha aumentado considerablemente porque ya no solo es la presión atmosférica, es toda esa agua que está encima de él está ejerciendo presión, ¿sí? Esa presión la sienten particularmente los gases que tenemos disueltos nosotros en la sangre, ¿sí? En la sangre tenemos cierta cantidad de gases disueltos y ¿qué ocurre? Si a continuación el buzo asciende demasiado rápido, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un descenso rápido de la presión. ¿Estamos de acuerdo? Y ese descenso rápido de la presión va a afectar la solubilidad que tienen los gases en la sangre. ¿Sí? Dicho de otra forma, se pueden formar trombos. ¿Sí? Ese gas que estaba inicialmente disuelto en la sangre a presiones altas, ahora va a dejar de estar disuelto. Entonces va a querer salir de la sangre y puede romper las arterias, puede generar efectos nocivos. ¿Sí? Los buzos lo sienten como, eso tiene hasta un nombre de esa enfermedad. ¿Sí? Bueno, el punto es que eso se tiene que hacer de modo muy controlado, esos ascensos. ¿Sí? Dependiendo de cuánto tiempo estuvo en inmersión y a qué profundidad bajó, en muchas ocasiones los buzos entran a una cámara especial, donde de modo muy progresivo y lento, la presión empieza a igualarse a la presión atmosférica. ¿Sí? Profe. Para que los gases en la sangre no sientan tanto ese efecto de cambio de presión. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ok. Excelente. Bueno, ya en estos minuticos que nos faltan, vamos a analizar rápidamente algunas leyes que ya ustedes conocen. Que son las leyes de los gases, ¿sí? Otras leyes de los gases. Ay, perdón. Entonces, estas otras leyes de los gases, yo sé que ustedes las conocen, y lo que les voy a mostrar realmente es una forma muy rápida de deducir estas leyes, ¿sí?
tenemos, por ejemplo, la ley de Boyle. La ley de Boyle relaciona el volumen con la presión de un gas, ¿sí? Cuando se mantiene temperatura y número de moles constantes. Fíjense lo que nos dice. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Es decir, que si aumento la presión sobre un gas, disminuye su volumen, ¿sí? Si disminuyó la presión, aumenta el volumen, ¿ok? Otras leyes. La ley de Charles. La ley de Charles nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Cuándo? A presión y número de moles constantes. Y la ley de Avogadro, bueno, esa ley no, realmente no, poco se habla sobre ella, ¿sí? Entonces, vean, vamos a deducir entonces las formas de estas ecuaciones. Las podemos deducir a partir de la ecuación de los gases ideales. Vean bien, podemos hacer lo siguiente. Ustedes saben que PV es igual a nRT, ¿sí? ¿Cuándo se usan estas leyes? Ley de Charles y ley de Boyle. Ley de Charles y ley de Boyle se usan cuando un gas está sujeto a cambios en las condiciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del buzo, el buzo se sumergió una profundidad considerable y a esa profundidad estaba sometido a una mayor presión. Es decir, los gases disueltos en la sangre estaban sometidos a una mayor presión. Sin embargo, cuando otra vez asciende, las condiciones ahora son distintas. La presión disminuye, en fin. Entonces, fíjate que lo que buscan estas ecuaciones es correlacionar, ojo, las condiciones iniciales y las condiciones finales del gas, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a una condición dada aumenta, por ejemplo, la presión? ¿Qué le ocurre a otra de las variables? ¿Ok? Entonces, imaginemos entonces el gas que está sometido, ¿sí?, a una condición 1 y pasa a una condición 2 o viceversa, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, de aquí, esto es una forma, digamos, bastante simple de deducir la ecuación, es, yo llamo P1, dependiendo de lo que voy a usar, voy a sacar la ecuación de Boyle, ¿sí? Entonces, fíjense que P1 por B1 sobre NRT será igual entonces a P2 por B2 sobre NRT. Fíjense que ninguno de estos términos me interesan porque cuando estoy hablando de la ley de Boyle, fíjense, temperatura, número de moles son constantes. R también es una constante, o sea que nada de esto lo necesito. O sea que esa viene siendo la ecuación de Boyle. P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Sí? Ecuación de Boyle. ¿Vale? Veamos la ley de Charles, ¿cómo la podemos sacar? Vamos a relacionar volumen y temperatura. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Manteniendo, fíjense bien, presión y número de moles constantes. Yo puedo sacar de aquí, de esta misma relación, puedo sacar lo que yo necesite. ¿Sí? Vean, lo voy a escribir tal cual ahora. Vean. P1, B1 sobre NRT1 igual a P2, B2 sobre NRT2. Como solamente me interesa volumen y temperatura, todo lo demás es constante, ¿sí? Entonces, esto se cancela y la presión, fíjense bien, porque la presión es constante, la presión también, ¿sí? ¿Sí? Esa ecuación que me queda ahí viene siendo la ecuación de Charles, que normalmente se escribe de la siguiente forma: B1
por T2 es igual a B2 por T1. ¿Ok? Y esa es la ecuación de Charles. Entonces son dos ecuaciones que vamos a utilizar mucho, ¿sí? En el problemario que les voy a dejar en Canvas aparecen muchos problemas relacionados con esas ecuaciones, la ley de Boyle y la ley de Charles. ¿Ok? Bueno, vamos a resolver algún problemita por lo menos. Ah, bueno, y existe otra ley que se llama la ley combinada. Me estaba olvidando. Me avisan, chicos, si puedo borrar. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Bueno. La ecuación combinada también la podemos sacar de modo similar. Fíjense que no hace falta aprenderse las ecuaciones. O sea, si tú sabes que PB igual a NRT, puedes sacarlo. Entonces, PB sobre NRT igual a PB sobre NRT. Voy a hablar de unas condiciones 1 y de unas condiciones 2. Lo que no necesito lo cancelo. ¿Sí ven? ¿Qué queda de ahí? Queda que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Sí? Y esta es la ecuación combinada de los gases. No sé qué ocurrió aquí. Chicos, ¿ustedes estaban viendo el tablero o una figura? Que no sé, me parece que una figura mía sin querer está proyectando ahí. El Sí, tablero, profe. Sí. claro, ¿qué Ah, pasó? bueno, menos Como mal que una ahora figura. esto No, está ya se como cambió, loco. profe. Esto está como loco. Hay una figura aquí de un trabajo que yo Un estaba micro, haciendo ahora. un Sí, profe, microscopio, eso es creo. eso es lo que está presentando la figura esa. Bueno, es que no sé por qué se metió esa figura. Eso es un trabajo que yo estaba haciendo ahí ahora. Bueno, les dejo ahí la ecuación combinada de los gases para que la copien, la que está en el recuadro. Esta es la ecuación combinada de los gases. Profe, los ejercicios son para practicar, ¿cierto? Sí, hay un taller que yo ahora, cuando me desocupe, yo creo que por la tardecita le coloco un taller en Canvas para que practiquen, no para que me entreguen, solo para que practiquen. Profe, ya fuera del tema, como cuántas clases ya nos faltan con usted. Verán, estamos en la semana 13, nos quedan dos clases. Nos queda la clase de soluciones y la clase de equilibrio químico. ¿Sí? Entonces yo pienso que como la clase de equilibrio químico es más corta, podemos dentro de 15 días podemos hacer el quiz y ya dentro de 21 días ya sí hacemos el parcial final. Pero sí, ya técnicamente faltan dos clases. A veces, a veces la universidad da una semana más, pero claro, lo importante es que vayamos siempre y ese es nuestro caso, estamos al día en todo. Que si nos dan una semana más, entonces
podemos programar para hacer un taller con más tiempo, pero da lo mismo, ¿sí? Estamos preparados, como los Boy Scouts. Profe, una pregunta, ¿usted ya pasó lista? Sí, señor, ya pasé lista. Usted se quedó fuera. Sé que entré un poquito tarde y no lo quería interrumpir durante toda la clase. Sí, profe, yo Me pasó también. lo mismo, profe, para que sepa. Sí, profe, yo también. Bueno, entonces mientras copian el problemita, ese que está ahí, vamos a quitarle la falla a los que llegaron tarde. Me dicen primero el apellido. Profe, Arboleda también. Méndez Pérez. No, primero el apellido primero. Méndez Pérez. Méndez comprende. ¿Quién más? Salazar Martínez Pérez. Arboleda Galarza. Marsiglia. Tierra, Arboleda. Tierra Ávila. Pérez, Arboleda, Marsiglia. ¿Quién más? Tierra Ávila. Guerra. ¿Sí? Tierra. Tierra. Tierra Ávila. Ah, Sierra. Ok, ¿quién más? Martínez Galarza. Ok, ¿quién más? Gómez Mendoza. ¿Cómo? Gómez Mendoza. Sanabria Ferreira. Gómez Mendoza, vamos a ver. Listo, ¿quién más? Sanabria Ferreira. Ballesteros Vargas. Ya voy. Ballestero Vargas, listo, ¿quién más? Sanabria Ferreira. Sanabria, ya lo quité ya, sí. Ya Sanabria, ¿quién más? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces si ya se copiaron... Profe, Sí, Escobar Cavadía. Escobar Cavadía. Listo, Escobar Cavadía. Bueno, estos 5 minuticos que nos quedan, si ya copiaron ese problema, vamos a resolverlo. ¿Sí? ¿Ok? No sé por qué esa figura de ese trabajo que yo estaba haciendo ahora se está proyectando ahí, no sé yo. A ver. Bueno, no sé. ¿Qué pasa ahí? Entonces, volvemos aquí al tablero y vamos a resolver ese problemita. Verán, en el problema nos dan unas condiciones, ¿sí? Unas condiciones iniciales, ¿sí? Dicho de otra forma, las condiciones iniciales, tenemos las condiciones 1 y las condiciones 2 van a ser las condiciones STP. Ya yo les había dicho anteriormente que eran las condiciones STP, ¿sí? Entonces, las condiciones 1, entonces decimos volumen 1 será igual a 105 litros. La temperatura 1 corresponde a 300 Kelvin y la presión 1 es igual a 985 torriceles. Esto, por supuesto, lo pasamos a atmósfera, que es como la necesitamos, y sería 1.296 atmósferas. ¿Ok? Entonces, lo interesante aquí es que las condiciones 2 van a ser las condiciones STP. Acuérdense que en algún momento se los había dicho. STP quiere decir presión a 1 atmósfera y temperatura 0 grados Celsius. Por tanto, ahora sí, vamos a decirlo ya de modo explícito. Si lo decimos de modo explícito sería presión 2 igual a 1 atmósfera y temperatura 2 igual a 0 grados Celsius, que si la expresamos en Kelvin, que es como la necesitamos, sería entonces 273.15 Kelvin. ¿Ok? Acuérdense de la ecuación combinada. ¿Qué nos dice la ecuación combinada?
La ecuación combinada nos dice que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. De esta ecuación, lo que me interesa o lo que nos interesa es el volumen 2. Calcular el volumen 2, entonces lo podemos despejar de ahí. Entonces sería P1 por B1 por T2 será igual a ¿qué? Perdón, todo esto entre T1 por P2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces es simplemente ahora reemplazar ya los valores. No entendí muy bien ese despeje ahí, profe. Me hace forma. Lo que pasa es que despejé de derecha a izquierda. Eso lo puedes hacer mental. Sí, lo puedes hacer tú mentalmente. Mira, voy a indicarte dónde estoy. Voy a despejar esto, quiere decir que este término va para acá, ¿ok? Y este otro término viene para acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería P1 por B1 sobre T2 sobre T1 multiplicado por P2. ¿Ok? Ahora sí. Básicamente un despeje en cruz, ¿sí? No, el mismo despeje, solo que tú puedes despejar de derecha a izquierda, como tú quieras, de izquierda a derecha, como tú quieras, eso no pasa nada. ¿Ok? Ok. Ahora sí reemplazamos. La P1 fue de 1.296 atmósferas, entonces 1.296 atmósferas. Por el B1, que es 105 litros. Por la T2 la tenemos acá, 273.15 Kelvin. Todo eso lo vamos a dividir entre la T1, fíjate acá que es 300 Kelvin, y lo vamos a multiplicar por la presión 2, que es de 1 atmósfera. ¿Ok? Y listo, ya ustedes hacen esa operacioncita ahí y ese volumen 2 le va a dar de 123.8 litros. ¿Ok? Bueno, chicos, y eso es todo por hoy. Ya les dejo el taller en las horas de la tarde para que practiquen. Listo, profe. Excelente. Muchas gracias, chicos, por la atención. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.